gracias por la invitación, a la comisión, a la UTEC también, porque bueno, es la verdad que muy lindo estar acá y ver cómo las cosas van variando. Yo por primera vez vine allá hacia la calle el año pasado y me parece que es una dinámica que hay acá en el CEDE increíble. Con Esteban tenemos algún trabajo juntos, alguna cosa. Y el año pasado también estuve en Cervantes, la biblioteca, ¿no? Jiménez, por los 50 años de golpe de Estado, pero veo algunas caras que recuerdo que tuvo una charla muy linda, ¿no? También gracias a la Banda Oriental por la posibilidad de seguir difundiendo el libro. Nosotros ya no es una Nobel promesa, ¿no? Pero porque Santiago Ceferino, que aparte, bueno, estoy como ansioso de leer el libro de él, que ya me había dicho Esteban y le habíamos comentado, pero también agradecerle la generosidad para el alojamiento. Y bueno, a mí me parece que, sin duda que hay mucho para conversar sobre el siglo XX, pero en primer lugar también teniendo un poco en cuenta la fecha y bueno, lo que se leyó al principio, ¿no? Hay cosas como que también tenemos que pensar colectivamente y la historia, como se decía, ayuda, ¿no? Y bueno, es un tema fuerte, ¿no? Porque yo en algún momento, en diferentes lugares, también charlando sobre el libro, empecé a ver ausencias o posibles ampliaciones del libro. Porque, por ejemplo, el libro tiene todo lo que contaba Esteban, pero de repente no hay una mirada, un recorrido a los derechos humanos. Y hoy en día, o a las memorias, porque hoy en día está apareciendo más bibliografía, más investigaciones sobre eso. Tampoco hay una mirada específica a las relaciones internacionales, por ejemplo, que se podrían incorporar, o a la literatura, ¿no? Quizá, bueno, esto también para pensar después en futuros trabajos. Lo mismo, pienso que hay una mirada todavía muy escueta a la dimensión de las historias locales y regionales, que es una historia muy genérica, ¿no? Pero, más allá de que eso son cosas que uno viene pensando para hacer, a mí me da la impresión de que todavía, porque sin duda que es un tema presente, ¿no? Pero como que no está clara la dimensión tan disruptiva de la violencia autoritaria de la dictadura civil-militar, como se está trabajando más ahora en el concepto historiográfico, dentro del marco de la historia uruguaya, no solo la historia del siglo XX. Hay un asunto ahí para pensar, ¿no? O sea, porque todavía estamos y seguiremos y hay que seguir con no solo la búsqueda, sino la construcción de una memoria colectiva en clave de derechos humanos. La búsqueda es súper importante, pero yo la escuchaba a la compañera y pensaba, ¿no? Justo el otro día estábamos por empezar, la verdad que el lujo, la suerte de participar en una obra de teatro, está Mario Carrero, y a Mario le llegó el mensaje de Tassini y nos lo compartió, ¿no? Es muy fuerte. Yo el otro día, hoy de mañana, fui a dar clase y tenía dos gurises al liceo que los habían amenazado por un gorro, y otro era el gurí que, no sé si capaz que escucharon hablar del terrible fenómeno que mataron a 3 chiquilines en Colón, los prendieron fuego, ¿no? ¿Cómo convivimos con unas violencias, ¿no? Que están por ahí? Yo pensaba que a estos gurises, cuando yo lo estoy con tercero, ahora se llama noveno, era un desastre, son nombres que pusieron, pero cuando les dé la dictadura, vamos a ir al Museo de la Memoria y todo. Y estos gurises conviven con unas violencias, y no sé hasta dónde, cómo hacemos para sensibilizarlos de esto que pasó, pero a su vez están viviendo con una violencia, ¿no? Y ahí creo que hay un punto para analizar, ¿no? En términos históricos, pero también de lo que nos puede ayudar la historia para el presente y para el futuro, y es cómo en Uruguay se llegó a convertir en un sistema de poder, de hegemonía institucional, la violencia de este tipo, como la que nos horroriza en los marcos de la criminalidad y la marginalidad, que son parte de la sociedad también, ¿no? Pero que en algún momento estuvo instituida y hasta el día de hoy sigue teniendo secuelas, ¿no? Yo en el libro solo me animé, porque a veces, no por un tema de temor, como no le encontrás la vuelta, pero hay algo que me parece que explica aquella violencia, explicarla, no justificarla, por supuesto, ¿no? Y es el empoderamiento de algunas, no todas, pero algunas derechas fanáticas
cruzadas por el temor de la crisis económica y el fanatismo o la polarización cultural de la Guerra Fría. Ahí hay como un nudo sobre el cual analizar, porque lo digo, esto son reflexiones para compartir, y no son a veces hasta reflexiones que tratan de preguntar un poco mejor, no dar una respuesta, pero el siglo XX arranca con muchas cosas, pero entre ellas arranca con una guerra civil. Muchos de ustedes tienen los recuerdos o cuentos en mi caso, mis abuelos, ¿no? Pero una guerra civil que fue criminal, o sea, que no arrancó en el siglo XX, bueno, ¿cuándo empezó el siglo XX? Es un debate, pero entre 1897 y 1904 hay casi 3.000 muertos. Una cosa, hilos de huello, ¿no? Y sin embargo, cuando termina la guerra civil, hay una amnistía, ¿no? Una reconciliación con un triunfador, por cierto, el Partido Colorado, pero no quedaron presos 30 años, 50 años de líderes. Sí, es cierto, murió Sarabia, murió en combate, bueno, ¿no? Pero de la guerra civil se salió con una paz verdadera, ¿no? Y acá, no estoy diciendo, ni siquiera la cuestión de guerra civil es muy polémica para los años 60, pero bueno, hubo un estado de guerra interno, hubo conflictividad, hubo violencia política en los años 60, 70, hay que estudiarla porque ahora la saña represiva del sistema que se construyó a partir del 73 es inédita, relacionada con un contexto regional en donde ese fanatismo que mezclaba el ultraconservadurismo con el anticomunismo en versión Guerra Fría, llegó a extremos sobre lo que sigue siendo importante revisar y trabajar, ¿no? Porque yo creo que lo más parecido, vos traes a Tony Judt, ¿no? A lo que vieron, hay un historiador que nosotros trabajamos mucho en historia contemporánea, se llama Enzo Traverso, que analiza las violencias de los totalitarismos, los más conocidos en Europa, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, quizás las violencias más parecidas en esa sistematización de la deshumanización en nuestro país ocurrieron en la dictadura civil-militar, ¿no? Y sobre eso creo que es importante reflexionar también en clave de cuidar, de advertir y de defender, de luchar por la convivencia democrática, las polarizaciones. En algún caso fue la Guerra Fría y el anticomunismo, hoy no sé qué es, pero hay un juego a veces que no es solo uruguayo, ¿no? Es decir, tiene que ver con tendencias regionales, con componentes que avalan la deshumanización del otro en la arena político-electoral, o en la arena futbolística, o en la arena territorial de clase social, ¿no? Es decir, sobre lo que hay que trabajar. Me parece que, o sea, en este sentido, el día del detenido desaparecido también, además de todo lo que ya fue hecho, nos tiene que invitar a pensar históricamente estas cosas y cómo en la sociedad también existen elementos que las justifican o las llevan adelante y cómo combatirlo y advertirlo, ¿no? Que creo que es un punto. Ahora, creo que también, esto es como no es la contracara, pero porque en las sociedades tenemos coexistencias complejas, ¿no? También es interesante pensar cómo el Uruguay como conjunto es heterogéneo, por eso a veces yo dudo de decirlo, ¿no? Pero bueno, nuestra comunidad histórica mayoritariamente a nivel de tiempo y de comportamientos colectivos tendió a ser democrática y republicana. Esto digo porque hay una punta ahí que es, ojo, yo quisiera que la historia simplemente nos da reflejos para pensarnos, no nos da verdades de cómo serían las cosas a futuro, porque aparte las generaciones vamos cambiando eso, pero hay algo que es interesante también, que tuvimos uno de los regímenes más institucionalmente violentos, pero en gran medida porque esos regímenes no eran los más populares, tuvieron respaldo popular, pero no eran lo más popular, ni siquiera en un contexto, esto es interesante para pensar, ¿no? En un contexto de extrema polarización, de grave crisis económica, porque la crisis viene arrastrándose desde fines de los 50, el estancamiento económico es un problema muy largo, cuando, esto todos se deben acordar porque se habló mucho en el pasado, pero cuando se da
el debate, que es la gota que desborda el vaso del desafuero de Erro, ni siquiera en ese contexto hay mayorías que avalen el golpe de Estado. Por eso tiene que dar un golpe de Estado a Bordaberry, ¿no? Y por eso incluso hay una resistencia que, bueno, me acuerdo que charlamos con algunas cosas, una resistencia que, sin duda, la resistencia en gran medida la lideró la CNT, pero fue una resistencia social, civil. Yo creo que traía el recuerdo del año pasado, porque conocí un poco más el caso de San José, el club de cine, el Teatro Mació, la gente vinculada a la fotografía. Aparte, o sea, la mayoría de las personas, después, claro, a veces puede resistir, a veces no, a veces la sociedad no encuentra la forma articular y resistir es aguantar y esperar. Y el plebiscito del 80 es una locura, en términos históricos también, o sea, no pasó en otro lugar. Es una locura histórica que con todo a favor y además con la economía recuperada, ¿no? Y bueno, y esto también para defender a los pueblos, cuando se dice que los pueblos tenemos como pan y circo, ¿no? Porque venía el mundialito del 80 a jugarse acá en diciembre y la mayoría de la gente votó, la mayoría grande, en un contexto complejísimo, ¿no? Para no seguir con ese sistema. O sea, hay algo también como esto de volver al siglo XX, interesante de recuperar en nuestra historia, y es hasta mecanismos que podrían ser en parte invisibles a un poder que quiso ser totalitario, de resistencias democráticas, que en buena medida también alumbraron un final del siglo XX muy participativo, muy creativo. O sea, muchas cosas. Yo no pude seguir el libro porque Alcides, que es el director de la universidad, quería que lo entregara, pero no, es una broma, pero porque podríamos hacer ya una historia del siglo XX más el primer cuarto del siglo XXI. Y la nueva agenda, esto es interesantísimo, la nueva agenda de derechos se despliega, se cambian las militancias en el siglo XXI, pero ya está en la generación del 83. Si uno mira las demandas, la generación del 83 promueve la vuelta de la democracia, pero promueve toda una discusión sobre el uso, el consumo y la no guerra a las drogas, una discusión mucho más amplia sobre nuestros pasados originarios, afro, sobre las relaciones de género. Eso está también ahí en el 83, ¿no? Entonces, yo creo que también vuelvo, ¿no? Porque me parece que es importante no escapar al día en que estamos reunidos, ¿no? Pero también pensar la memoria en clave de que estamos situados, somos parte de una sociedad que cuando encuentra los canales de integración en diversidad, sustancialmente tiende a ser democrática. Que eso hay que defenderlo y que sobre todo con eso, también una cosa para pensar siempre es que quizás una de las cosas, no sé, esto yo lo comento con una preocupación, no sé si es de profesor, también de ciudadano, que siempre hay que ser más cuidadoso de no fanatizarse con las convicciones profundas de uno y escuchar un poquito las del que piensa diferente, pero es parecido en el sentido democrático. Porque muchas veces lo que ocurre es que quienes tienen tendencias más autoritarias y conservadoras, a la hora de decidir usar la fuerza y la violencia, no tienen tantas dudas y se cohesionan, ¿no? El Uruguay yo creo que tiene una tradición o una dinámica histórica en pluralidad, muy creativa, democrática, y además, que esto es lo otro, y supongo, da para charlar muchas cosas, ¿no? Pero a mí me da la impresión que esa característica, se pueden marcar otras, ¿no? Se pueden marcar otras, pero es una característica que uno la encuentra a lo largo del siglo XX, debe ser más marketingeada. O sea, creo que nosotros tenemos que, esto sonó horrible, pero a veces hay que hacer, así lo pensamos un poco más, tenemos que hacer más propaganda de que Uruguay es un país democrático, en diversidad, es un país democrático de fronteras diversas. Tenemos que incorporar cosas de la historiografía también nueva, pero Uruguay, yo creo que pensando el siglo XX nos puede volver una mirada hasta más inspiradora si a la grifa democracia le damos la parte de participación popular, de diversidad territorial, de diversidad de aporte en su capacidad de desarrollarse. Yo lo digo porque, claro, también es cierto, bueno, acá todos tendremos
nuestras memorias, yo también las tengo, ¿no? Hubo algún momento de cuestionamiento de la democracia como un aspecto formal, como una cáscara vacía. La crisis no ayudó en absoluto a eso, la Guerra Fría tampoco ayudó en nada. Siempre comento esto como una perspectiva de revisar también a veces ciertas influencias que son modas del mundo, donde nosotros tenemos que saber leerla y traducirla a la uruguaya, ¿no? Pero cuando uno pasa así la mirada de larga duración, los momentos de mayor desarrollo del Uruguay, esto yo cruzo ahí historia económica, que me gusta mucho, y la trato de estudiar con cuidado, y la historia político-cultural. Bueno, los momentos de mayor desarrollo del Uruguay, todos fueron con más democracia. Y más democracia, por supuesto que electoral, libertad de participación, incluso ampliando derechos, incluso en la primera, todavía una democracia masculina, hasta 1938. Pero en la medida que se fueron incorporando las demandas, escuchando, a veces en contradicción, ¿no? Pero del movimiento obrero, de las mujeres, pero las mujeres no empezaron a militar el 8 de marzo del siglo XXI, hay unas militancias femeninas fascinantes, los sectores de la cultura, acá estamos en la UTEL, ¿no? Cuando en el Uruguay eso empieza a aparecer frecuentemente y tiene capacidad de interacción con la política no son solo los partidos, ¿no? Bueno, vos estás estudiando, charlamos, ¿no? El cristianismo no es, no me meto con la fe, la respeto y bueno, soy bautizado, siempre digo por las dudas, ¿no? Pero el cristianismo no es sobre la iglesia. Miren, el otro día no me acuerdo con quién fue que charlábamos, que el cristianismo tiene muchas cosas de aporte, lo mismo que el anarquismo, ¿eh? Entonces, me parece que porque en Uruguay cuando se da en diversidad la participación social, crecen cosas buenas, ¿no? Y el ejemplo que ponía, porque creo que, bueno, muchos lo deben conocer, ¿no? Pero dentro de todas las cosas buenas, fíjense que ahora hay que volver al siglo XX, ahora me puse a hacerle propaganda al siglo XX, hay que hacerle más, claro, porque no es decir, el siglo XX son 100 años de los Olímpicos, ¿no? No sé, acá, no sé qué hicieron, porque ustedes son de remar también, entonces, pero no sé si tiene algún olímpico, porque todavía no estaba ahí tan, porque fui a San José, y hay uno en San José que Casto Martínez La Guarda, qué apellido increíble, llaman así el nombre. Bueno, pero Casto Martínez La Guarda era un promotor del fútbol y fue dirigente de la AUF en Europa llevando a los Olímpicos, ¿no? Re importante. Pero por qué cuento, los Olímpicos no son un triunfo deportivo, que es tremendo triunfo, y daría para mucho, ¿no? Son 3 mundiales, una generación invicta, una expresión muy popular de algo que antes el deporte era solo de élite. Uruguay fue de los primeros países en tener un deporte democratizado, no solo por decisión del gobierno, porque estaba la lucha sindical para la extensión de la jornada laboral y el tiempo libre, porque estaba también un desarrollo de la escuela pública y la posibilidad de que también había como hasta una cultura de promover el deporte. Eso era parte de la sociedad. No sé cuál es el clásico acá, pero está lleno de clubes de fútbol desde el 900 en adelante. Ustedes también tienen los remeros, ya lo sé, y también tienen buen básquet, todo. Sí, pero esa expansión del deporte tuvo un momento institucionalmente importante, como la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, porque también el vallismo a veces está sobredimensionado, yo trato de no pasarme la verdad, pero otras veces hay que valorar. Ayer el tipo... Entonces traen a un profesor de educación física norteamericano que es de la Asociación Cristiana de Jóvenes. O sea, el Valle que es supuestamente el anticlerical, bueno, sí, en algunas cosas el anticlerical vinculado con la tradición más, si quiere, arcaica de la época de la colonia. Pero el presidente de la Comisión Nacional de Educación Física va a ser el cristiano norteamericano que se llama Hertz, que hace todo un tema con las plazas de deporte diseñando cancha de básquet, no sé qué. Y hay una mezcla. Y el movimiento cristiano de los campamentos y todo eso, la asociación cristiana y el deporte, está aliado con el vallismo, que supuestamente es agnóstico, no sé qué. Y en Uruguay, digamos, dinamizó una cosa que también era de la sociedad, ¿no? Yo creo que esos elementos, traigo por ejemplo, claro, la medalla de oro, los olímpicos, es como, en realidad es la punta del iceberg de una sociedad muy dinámica. Que podemos cambiar los ejemplos, y si lo miramos en los años 40, 50, yo me voy un poco de tema, pero no me voy tanto. Digo porque a veces yo lo que siento que la historia nos puede, por eso decía lo de más marketing, perdón que la palabra suena fea, pero
pero más marketing desde una inspiración genuina con lo que nos pasó como comunidad. Y no solo con los resultados finales, porque muchas veces yo cuando digo marketing me refiero a que, claro, a mí me interesa divulgar la historia porque la estudio, la doy en clase, la charlo con colegas, amigas, compañeros, pero después vos ves que también la historia pública muchas veces no pasa por los libros, sino pasa por, bueno, lo que frecuentemente aparece en los medios de comunicación, lo que algunos quieren recordar y otros no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con Maracaná? ¿No? Maracaná es un gran logro, es un partidazo, aparte una maravilla Maracaná. Ahora, ¿quién es el líder de Maracaná formalmente? Obdulio. ¿De dónde? ¿Por qué es líder Obdulio? O sea, yo no quiero entrar a hacer el debate, pero porque agarrar la pelota bajo el brazo, bueno, más o menos, fue Orsay. ¿Saben qué fue Orsay? Está el video, el línea levanta la bandera, miren, capaz que el gol de Brasil, y después la baja, y Obdulio iba a protestar porque siempre Mapoli decía, Obdulio fue a protestar porque era Orsay. No es que hizo una, y aparte tenía bien final de partido, aprovechó. Pero Obdulio es líder, esto me parece importante, por muchas cosas, una figura, pero porque dirigió la huelga a los jugadores, porque tiene un pasado sindical. Los jugadores logran el estatuto del jugador con Ernesto Castro, capitán de Nacional, capitán de Peñarol, juntos, ¿no? O sea, en la época donde estaban los consejos de salario, donde se escuchaba el movimiento obrero, o sea, hay toda una cosa que son populares, aparte jugar bien es re importante, pero también tenían una cosa con respecto a su profesión, su legado, su vínculo con los olímpicos. Hay una anécdota fascinante, ustedes saben que Uruguay empata con España el partido anterior, por eso al empatar queda con menos puntos en la serie final y si empataba con Brasil salía campeón Brasil. Y Obdulio queda llorando y pasa uno de los fotógrafos que queda con una foto y dice, no le saqué la foto, discuten ahí, el fotógrafo lo que cuenta y le dice, ¿por qué llorás, negro? Porque le estamos fallando a ellos, le estamos fallando a Nasasi, le estamos fallando a los campeones, ¿no? Porque para ellos había todo un tema de legado, de continuidad generacional, ¿no? de sentirse parte de una causa deportiva común, ¿no? Y a mí me parece interesante, por eso digo lo del marketing, recuperar a Obdulio como gran futbolista, pero también como, que increíble, ¿no? No tan increíble, pero negro jefe en la Suiza de América. Porque Uruguay tuvo también una tendencia hegemónica a considerarse europeizado de más. Y no lo somos tan de más. Somos parte europeo, pero del Río de la Plata, con cosas culturales. A mí el genetismo me parece una cosa que para otras cosas es muy importante, para la biología, para las plantas, pero a nivel de la historia es un elemento, digo, los que creen en eso no están en la historia, están en un lado, digamos, del determinismo. La historia es la construcción social colectiva. Y Uruguay creo que cuando volvemos al siglo XX nos encontramos más, por eso yo quería recuperar también esta otra dimensión, capaz que más optimista, pero que tiene que ser cuidadosa y revalorizarse, que cuando Uruguay es democrático en diversidad, hay más posibilidades de que emerjan estas grandes figuras, que a veces son populares, o Obdulio era casi analfabeto. ¿No? Por eso digo, cada uno sería fascinante. La esposa le enseñaba a escribir, ¿no? Tenía un cuaderno de doble raya, yo, bueno, alguna vez el maestro Tavares me contó que vio pues, la esposa de él es muy admirador de Obdulio Varela, ¿no? La letra de Obdulio, todo un tema, ¿no? Y sin embargo un gran referente, en una cosa muy popular como el fútbol, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el mirar el siglo XX también nos ayuda, nos devuelve una posibilidad de revalorizar diferentes dimensiones de lo que puede ser, no sé qué palabra usar para no ser determinista, pero sí los componentes democratizadores y dinamizadores de nuestra sociedad en diversidad. Yo creo que la historia tiene que tratar de apuntar a eso. ¿Dónde están esos factores? ¿Dónde hay momentos en donde eso se ve tan en contradicción que no avanza? ¿O donde se generan inercias que no son tan democráticas y se benefician o determinados grupos de poder? Estudiar todo eso en su conjunto me parece que puede ser una contribución para que, bueno, también en esta fecha la memoria, yo lo diría en este sentido, ¿no? No hay otra forma a la larga, en el tiempo, y esto creo que también, no solo el caso uruguayo, pero de una recuperación de la memoria y de la justicia,
que con más democracia, ¿no? Y esto, lo otro que también no está tan bueno decirlo, pero que también hay que aprender, o que creo que lo sabemos, es que nunca la democracia es para siempre. Yo lo digo, yo nací en dictadura, pero no la sufrí. Decir que la sufrí sería, pero creo que muchos lo saben acá, ¿no? Pero es un tema, porque a veces también parece que de repente vivimos una etapa de cierta estabilidad democrática, eso, y uno no puede creer, ¿cómo aparece gente que reivindica, no, yo digo, cambio de eje, pero no tanto? En Argentina gana una negacionista la vicepresidencia el año que se estrenó una película muy popular como 1985. Esas cosas, ¿no? Que es una película muy buena aparte, que sirvió para divulgar muchísimo todo el juicio de las juntas, porque también ahí creo que hay que ser cuidadosos con esto. La democracia permanentemente debe construir en la diversidad y saber que en la diversidad también hay como, no sé si llamarle nichos o zonas de la sociedad en donde perduran comportamientos regresivos y conservadores y autoritarios, que pueden tener que ver con la política de derechos humanos que nos importa o con la política de hay que matar a los pichis, que es un componente autoritario. Y claro, yo lo puedo decir para un tema de política de seguridad o hay que matar a los de Peñarol, ¿se entiende? Lo digo para el fútbol, pero a veces hay esa multidimensionalidad. Yo lo digo con esta preocupación porque a veces yo traigo a cuento mis experiencias como profesor, pero a mí me preocupa, ¿no? Y creo que ahí advertir esa debilidad no quiere decir descartar lo democrático como parte de un factor de esperanza, sino ser realistas en que hay que tener, digamos, una construcción colectiva sostenida, dialogante, también firme en algunos principios, ¿no? Es decir, esto no es relativista, pero tampoco es como un tema de romantizarlo. Y lo último que voy a decir, pues ya me enrosqué, yo soy un 55, además está bueno intercambiar perspectivas, esto que desde una, bueno, cada uno va construyendo un poco desde donde le ha tocado trabajar, estudiar, lo que le ha interesado, desde una perspectiva de la historia económica. Yo creo que esto que venimos conversando, las posibilidades de desarrollo social y cultural van de la mano con la democratización. Insisto que la democratización tiene que ser en sentido amplio. Bueno, en sentido amplio no es solo una perspectiva partidaria o una perspectiva de clase. Yo decía, incorporar las demandas sindicales, las demandas de los sectores empresariales. También tiene que ser una perspectiva racial, interracial, una perspectiva. Esto, bueno, sería un proyecto a futuro. Él dice que está medio retirado, pero bueno, está Santiago. Yo creo que hay que construir una historia del Uruguay con historiadores de todas las regiones del país. Nosotros somos él es un gran amigo, yo soy un gran admirador y cercano de Javier Correa, que es uno de los que ha escrito, capaz que lo conoce, una de las historias, la historia de la dictadura en Durazno. Creo que Uruguay se debe, tenemos más historias de las izquierdas y las derechas, tenemos ya más historias de las mujeres, eso es muy importante, historia social también. Nos falta una historia contada entre todos los departamentos, nos falta todavía.